Bueno, pues no cabe duda que vivimos en un mundo bastante desarticulado, un mundo al revés, un mundo donde a nuestro alrededor todo se está derrumbando. Filosofías, sistemas de gobierno, religiones, educación, cultura, la misma ciencia que fue levantada en el siglo XX como diosa, la diosa ciencia, ahora no es más que mera ciencia ficción. Y por la forma como todos los últimos eventos se han ido desarrollando en el Medio Oriente, muy pronto, de acuerdo a la Biblia, va a surgir un hombre en el mundo con una gran inteligencia, astuto, carismático y diplomático, proclamando ser el que va a solucionar todo, el clima, la política, la religión, la economía y todos los problemas que el mundo enfrenta actualmente. Poseerá una enorme sabiduría sobrenatural que le capacitará para resolver todos los problemas que ofrecen soluciones inmediatas. Su popularidad se va a propagar y sus seguidores van a provenir de todas las clases sociales, de todas las edades, y la mayoría de los programas de la televisión se van a pelear para poder entrevistarlo. Los intelectuales y los científicos van a querer estar cerca de él para escuchar su sabiduría y propuestas de toda clase. Pero su profunda comprensión e irresistible presencia resultará en una interfase, tanto digital como metafísica, de miles de años de conocimiento, y además guiado por un espíritu completamente sabio e inteligente, pero sobrenatural. Así como el Señor Jesucristo fue la semilla de la mujer, el anticristo será la semilla de la serpiente. Aun cuando si llegara al mundo va a ser como un hombre común y cualquiera, como tú y como yo, fue profetizado en la Biblia que la mayoría de la gente no lo va a reconocer como lo que realmente esconde su personalidad, porque será la encarnación viva de un principado satánico. El mismo Satanás le proveerá la autoridad y el poder y los milagros que él va a hacer en el mundo. Por un tiempo va a aparentar ser un pacificador de carácter distinguido, muy atractivo y carismático, pero muy pronto se va a manifestar su verdadero carácter diabólico. Quiero leer rápidamente dos versículos en el libro de Daniel, capítulo 8, versículos 23 y 24, que nos habla de hace 2600 años, la Biblia, acerca de las características de este misterioso personaje que muy pronto, tal vez más rápido de lo que creemos, y creo sinceramente que ya nació el anticristo y ya está en el mundo, aunque todavía detrás de algún sistema político escondido, porque no se va a manifestar hasta que no se manifieste la maldad en toda su ola de degeneración moral que vendrá en el mundo. Y al fin del reinado de estos, dice Daniel 8:23, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y con su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas y prosperará, hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Hace algún tiempo yo le pregunté a Dios, Señor, ¿cuándo es cuando el ser humano puede llegar al colmo? Cuando se derrame realmente la gota del vaso de agua. Porque siempre ha habido degeneración moral, Sodoma y Gomorra, el diluvio, guerras, golpes de estado, revoluciones, etcétera, etcétera. ¿Cuándo es entonces cuando Dios dice basta? Como lo hizo en los tiempos de Noé, que destruyó al mundo entero para repoblar la tierra por la enorme maldad y violencia que había en el mundo. Y entonces cuando comencé a investigar acerca de los programas y de la famosa Agenda 2030, que ha sido diseñada, es un programa
de un grupo de psicópatas. Es una agenda, es un programa que ha tratado un grupo élite en el mundo que quieren desarrollar un mundo por el cual ellos se pueden apropiar. Un mundo donde esclavizarán a toda persona y donde ellos pondrán los protocolos para poder realmente gobernarnos y decirnos qué comemos, qué hacemos, a dónde viajamos, qué debemos hacer, qué religión debemos de tener, etcétera, etcétera. Entonces, esto es increíble porque quiero aprovechar en esta mañana para mostrarles a ustedes que desde el 2020, cuando se inició la pandemia, escuchen con mucha atención, que la mayor parte de los seres humanos no pudieron discernir esta verdad. La pandemia fue el primer experimento satánico. Porque si no vemos que el mundo espiritual opera en lo que está sucediendo en el mundo político, religioso, filosófico, no vamos a entender lo que está pasando en el mundo. Entonces tenemos que venir a la Biblia para que nos abra el entendimiento y nos muestre que no son coincidencias todos los eventos que poco a poco se irán desarrollando sucesivamente conforme a las profecías bíblicas de los últimos tiempos. Pero la pandemia fue el primer experimento donde se determinó, se confirmó, se corroboró qué fácil somos de ser engañados. Y así como la pandemia fue el método que usaron, es el mismo método, escuchemos esto, el método que usaron en la pandemia es el mismo método, como lo vamos a comprobar a continuación, que usará el próximo gobierno mundial. No es coincidencia que este libro que se llama la Biblia haya sido formado en más de 1500 años. Es un compendio de 66 libros escritos por más de 40 hombres que casi ninguno de entre ellos se conocía. Pero al mismo tiempo es un libro que cuando lo abrimos entramos a un mundo hiperdimensional donde encontramos que el pasado, el presente y el futuro no existen en la mente de Dios. Y que para poder profundizar en esta situación en la que nos encontramos, tenemos que comprender que la vida es cortísima. Es como un parpadeo de ojos. Es como el vapor, dice Santiago 4, que aparece y desaparece de repente. Nuestra vida es tan corta a la luz de la eternidad que vamos a seguir viviendo, que para poder entender esta vida y mantenernos en nuestras convicciones, damas y caballeros, santos de Dios, es el tiempo de mantenernos con convicciones que están desapareciendo por la mayor parte de los seres humanos. Estamos en una época donde todos se están vendiendo, profesionistas, deportistas, actores, artistas, dentro del mundo religioso, todos están siguiendo a donde va la mayoría. Donde está el pastel, quieren también la rebanada de pastel. Ya no existen las convicciones personales, ni morales, ni éticas de conducta. Es un mundo completamente arrevesado. Este próximo dictador mundial se va a convertir en el dictador de un gobierno global, de una religión universal, un socialismo global y un nuevo orden económico mundial. Todos los que rehúsen aceptar la marca que va a usar económicamente, vamos a ver que esa marca es muy parecida a la vacuna, aunque no fue la vacuna. Todos los que se nieguen, podríamos decir, a vacunarse con la nueva marca, serán encarcelados, serán destruidos, hasta que él mismo, exaltándose como un Dios, obligue al mundo a adorarlo como un Dios. Controlará al mundo económicamente mediante una marca, dice el libro de Apocalipsis capítulo 13, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría.
el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es el 666, el 666. La Biblia pues nos revela claramente que todas las personas que rehúsen marcarse van a enfrentarse con la decapitación. Esto es muy interesante porque en Apocalipsis 24 se menciona que el anticristo va a usar como método no el fusilamiento, ni la cámara de gases, ni la silla eléctrica. Va a usar la decapitación, y la única religión que la usa se llama el Islam. Acabo de terminar una serie que se llama El Califato Islámico, lo pueden conseguir en YouTube, donde explicamos desde la A hasta la Z la forma como la Biblia nos revela que el anticristo procederá del Islam, como lo vamos a ver más adelante. Muy bien, abordemos el tema que iniciamos desde el principio de las vacunas. Durante el tiempo en que las vacunas fueron obligatorias en casi todo el mundo, mucha gente se preguntaba si estas vacunas eran o contenían la marca de la bestia. Y la respuesta es muy simple. La vacuna para el COVID nunca fue la marca para la bestia, pero sí el hecho que la hayan hecho obligatoria ha sido un paso gigantesco hacia la dirección del próximo gobierno mundial. Veamos a continuación por qué sería imposible que estas vacunas contra el COVID pudieran contener la marca de la bestia. Pero más adelante vamos a poder ver algunas de las maneras en que la obligación que hubo de vacunarse, porque fue impuesta, tú ibas con un doctor y le decías, ¿qué te está poniendo? Y te decía, no chepo. Oiga, ¿y qué? Es que de acuerdo a la ley de Nuremberg en 1947-48, después de la Segunda Guerra Mundial, se instituyó y se declaró que jamás ningún ser humano podría aceptar tomarse una medicina, una vacuna, una inyección sin su conocimiento pleno. Y el que quiere decir no me quiero vacunar, no me quiero, que lo respete, y si quiere morir, pues que se muera. Pero cada quien tenía que respetar los derechos y las garantías individuales de las personas. El 2020, 21 y 22 es la primera vez en la historia, desde la Segunda Guerra Mundial, que se impone algo sin que haya nadie de responsabilidad para responder por lo que te estaban poniendo. Ninguna farmacia farmacéutica podrías culpar si te enfermabas o te morías. Ningún gobierno tampoco se hizo responsable, ninguno en el mundo entero. Ningún hospital, ninguna clínica y ningún médico. Yo me acuerdo muy bien cuando mi médico de cabecera, que gracias a Dios le dije que ya no quería volver a verlo, me invitó a su oficina. Yo estuve convencido desde el principio, porque verdad las vacunas son buenas, pero esta no era una vacuna. Esto era un experimento genético que nos estaban usando como usan a las ratas y como a conejillos de India, que ya salió todo ahorita completamente a la luz. Pero yo le dije a mi médico, oye, ¿qué es lo que me quieres poner? ¿Tú sabes el origen y la composición química de estas vacunas? ¿Ya te diste cuenta que ya descubrieron que tiene grafeno? Porque hay personas que les pones una cuchara aquí y se les queda pegado al brazo. Oye, ¿qué vacuna tiene esto, por el amor de Dios? ¿Qué le meten o qué acero o qué hierro le meten a la vacuna para que se te peguen los metales aquí en los brazos? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo es que la fábrica Moderna la hicieron en 8 meses? Cuando una vacuna tarda 3, 4 años, por el amor de Dios, en poder ser aprobada. Y después experimentada 1 o 2 años, y después ya la Agencia Federal de las Drogas en Estados Unidos, la FDA, la autoriza, y lo autorizaron en 2 meses. Como decimos en México, aquí hay gato escondido. Aquí se necesita un poco de lógica elemental para poder discernir que algo está mal. Le dije, ¿por qué haces esto? Me dice, es que, ¿cómo es posible? Tú hiciste un juramento como médico, que es el juramento hipocrático, y tú tienes la responsabilidad, si me vas a poner una vacuna, decirme qué es. Y si yo me enfermo o si yo me muero, ¿a quién hago responsable? ¿A ti? Me dice, yo no soy responsable. Al hospital donde tú trabajas, tampoco es responsable.
El gobierno tampoco es responsable, las farmacéuticas tampoco fueron responsables. Qué increíble engaño en que cayó la humanidad. Veamos nosotros entonces, ¿verdad?, que la manera legal y psicológica que usaron, el método que usaron, pavimentó el camino para la futura marca del anticristo. Veamos que para que haya una marca se necesita a la bestia. No pueden las vacunas ser la marca del anticristo, ni tampoco los chips actuales modernos, porque primero tiene que aparecer el anticristo para que haya una marca. Por favor, esto es lógico. Entonces, hasta que no aparezca el anticristo, no puede aparecer la marca del anticristo. Entonces, no especulemos con actualmente de que si te ponen esto o aquello, o que hay están poniéndoles a todos políticos también un chip que los guardan para que si los secuestran, a los perros ya está demostrado que les ponen el chip para que tu perro no se pierda o se lo roben, lo pueden localizar. Entonces, todo esto no es la marca del anticristo. Tenemos que entender claramente qué es la futura marca del anticristo y ese propósito de orientarlos con esta conferencia. El anticristo no ha surgido todavía al poder, pues hasta este momento está siendo restringido por el poder de la presencia de la iglesia cristiana en el mundo. Dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Tesalónicas, en el capítulo 2, porque hay algo que está deteniendo ahorita, una fuerza invisible que está deteniendo que la maldad, como un muro, ¿verdad?, rompa y se venga como un tsunami de maldad, de crímenes, de violencia, de gente loca, endemoniada, divorcios, drogadicción, como va a ser, como jamás ha existido en los tiempos que la Biblia le llama la gran tribulación. Pero hay una fuerza espiritual ahorita que eres tú y que soy yo si tú tienes al Espíritu Santo. Y en tu casa actualmente no se ha desbocado por la maldad, y en tu casa, si eres cristiano, no han entrado los demonios a atormentar a tus hijos porque no lees pornografía, porque lees la Biblia con tu esposa, porque tienes convicciones, porque en tu trabajo estás hablando de la persona de Jesús. Y cuando damos testimonio de eso, el poder del Espíritu Santo nos hace que podamos ser protegidos por el poder de Dios. Cuando tú pierdes tus convicciones llamándote cristiano y sigues con la corriente del mundo, porque ahí va todo el mundo, en ese momento se pierde la influencia que tú podrías tener, comenzando en tu propio matrimonio, con tus hijos, con tus trabajadores y en tu iglesia. El anticristo no podrá ser revelado hasta que la iglesia sea sacada del mundo, porque es a través de lo cual el Espíritu Santo opera. Por supuesto que el Espíritu Santo va a continuar en el mundo una vez que la iglesia salga, ¿verdad? Pero sobrevendrá una ola de maldad jamás vista antes en el mundo. Jesús dijo en Mateo 5, 13 y 14, ustedes son la sal del mundo. La única forma de impedir la corrupción como está adelantándose actualmente en el mundo es mientras nosotros mantengamos y le digamos al gobierno, esto no es correcto, esto está contra nuestra conciencia, no es posible que dos hombres adopten a un niño, que dos mujeres adopten a un niño, no es posible que se autorice en California que un niño de 12 años pueda ser operado quirúrgicamente para cambiarle el sexo y que los papás no puedan intervenir, no es posible. Tenemos que hacer algo. No es posible que la ONU este año a finales va a legislar la pedofilia, la pederastia. Imaginemos, esto es lo que la Biblia dice cuando lleguemos al colmo. Y cuando la humanidad ha llegado al colmo es cuando a los niños los gobiernos institucionalizan y decretan que pueden violarlos sin que nadie pueda ir al Ministerio Público, levantar un acta ni quejarse por ello. Porque si a un hombre le gusta un hombre, a una mujer, o quieren dos mujeres o tres mujeres, y a un hombre le gusta un niño, hay que darles el derecho de poder darle satisfacción a sus deseos, a sus facultades cognitivas completamente equivocadas y psicopáticas para tener relaciones con una criatura menor de 12 años de edad. Más maldad no puede haber. Más maldad no puede haber.
Nunca en la historia se había visto jamás que se legislara ya poder tener relaciones sexuales con los menores de edad. De acuerdo a la Biblia, todos los que reciban esta marca del anticristo no podrán arrepentirse. El momento en que tú seas marcado, tú que escuchas esta conferencia, y cuando desaparezcan millones de personas del mundo, en lo que él le llama el rapto de la iglesia, las personas que se queden en el mundo y sean marcadas, no podrán ya arrepentirse, ni tampoco podrán ser perdonadas. Veamos lo que dice la Biblia, Apocalipsis 14, versículo del 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Van a existir varias razones por las cuales la gente en este tiempo tan terrible que se llama la tribulación no van a poder arrepentirse. Número 1, la Biblia dice que Dios nos habla 1, 2 o 3 veces. Y cuando el ser humano le dice a Dios: mira, ya fui a la iglesia y sigo viviendo igual, ya fui a los estudios bíblicos, mi esposa me habla de Cristo, mis hijos me hablan de etcétera. Cuando tú rechazas la verdad 2 o 3 veces, ya no hay una cuarta vez. Este es el más trágico de los juicios de Dios. En ese momento Dios ve que Pancho ya dijo no, porque solo Dios sabe quién realmente no va a creer, aunque haya milagros, como los milagros vieron el rey Herodes, Pilatos y el faraón y todos. Mentira que por ver un milagro te vas a convertir. Te conviertes cuando oyes el mensaje del evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Entonces, cuando tú ya rechazas eso, Dios te dice: entonces ahora yo te voy a empujar, escucha esto, te voy a empujar, Carlitos, para que desciendas más rápido al hoyo que tú mismo estás cavando. No quieres recibirme porque quieres dinero, por tus amigos, porque no quieres ir psicológicamente con la mayoría, ¿verdad? Porque no quieres sentirte aislado del mundo, porque quieres riquezas, porque quieres esto. Muy bien, no hay problema. Te voy a empujar para que llegues al puesto político, para que obtengas lo que tengas y para que te vuelvas multimillonario. Y cuando tengas aquello que crees que era más grande que yo, se convertirá en maldición para tu vida. Dice Eclesiastés, Salomón, capítulo 6, versículo 1 y 2, hace 3000 años, el rey Salomón, el hombre más sabio que ha existido en la Biblia. Hay un mal que he visto debajo del cielo, que hay personas a quienes Dios les da dinero, fama, poder, popularidad, carisma, etcétera, etcétera, y tienen todo lo que cualquiera pudiera desear: una buena casa, buenos coches, etcétera, etcétera. Pero dice Salomón: pero Dios no les da la facultad que disfruten lo que tienen. Qué grande diferencia hay. No, y a mí, mi vecino tiene un Mercedes, ¿verdad? Y una casa, y mire ese artista, y los vemos, y que la gente los quiere imitar, pero no nos damos cuenta que la mayor parte de ellos le han vendido sus almas al diablo. Y vendrá tarde o temprano Satanás, como vino con Michael Jackson, como vino con Elvis Presley, como vino con tantos que podíamos mencionar, políticos, deportistas, etcétera, etcétera, actores, que les viene a cobrar la factura. Y después llega en un momento como Michael Jackson, el héroe del pop juvenil, que no sabía que era hombre o mujer. Ese pobre muchacho negrito se pintó de blanco, quién sabe qué tomó, y ya no sabía que era hombre ni mujer. Y vivía la desgracia más grande de su vida, violando a niños menores de 12 años en su rancho. Más de 36 violaciones hizo Michael Jackson
al que los jóvenes admiran como el héroe del pop y al que los medios de comunicación los lanzan en los medios masivos para que se conviertan en los héroes que todos quieren seguir, sin saber lo que hay detrás de esas personas. Es el mundo escondido de la mentira. Entonces, cuando venga el anticristo, todas estas personas ya habían rechazado anteriormente el evangelio. Ya le habían dicho a Dios, yo no voy a creer. Y por eso cuando sean marcados, lo van a hacer voluntariamente. No va a haber nadie quien se los impida, y también por la influencia demoníaca que ellos van a tener. Ahora, muy bien, contestemos otra pregunta. ¿Qué incluirá recibir la marca de la bestia? Recibir la marca de la bestia incluye que te vas a volver adorador de Satanás y de los ángeles caídos y de los demonios. Ahorita me puedes decir, oye, pero si yo no conozco a Satanás ni a los ángeles caídos. Es que la Biblia dice en el primer mandamiento, adorarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el momento en que tú pones, escúchame, algo o alguien en lugar de que la prioridad en tu vida sea Jesucristo y su palabra y seguir sus mandamientos y seguir su camino, en ese momento sustituyes, estás cambiando la verdad por la mentira. Y puede ser un deporte, puede ser tu trabajo, puede ser una mujer, puede ser tu novia, puede ser tu novio, cualquier cosa que sustituya y que nos aparte de que Dios ya no es nuestra prioridad, se convierte en un ídolo. Un ídolo no solamente es un mono, ¿verdad? Un objeto de yeso, de cemento, de piedra. Eso era en el Antiguo Testamento, pero la Biblia nos dice que estaban demonios detrás de esos ídolos, de Moloch y de Astoret y de Astarte, para atraer a la gente a hincarse delante de Moloch, hincarse en las pirámides de Teotihuacán, a adorar el sol, a adorar la luna, sin saber los seres humanos que están adorando a Satanás, que acabaron en eso. Es más fácil que caigas en el engaño y es más fácil creer en cualquier otra cosa que en Jesucristo. Qué increíble cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, esto va a incluir la adoración del anticristo, dice Apocalipsis 13, versículo 3 y 4. Y vi una cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? El mundo entero viene a postrarse muy pronto, a rendirse a Satanás, el príncipe de la potestad de las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire. Y Jesucristo lo dijo, 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. Veamos otras diferencias también de las vacunas. Las vacunas eran inyectadas en los brazos. Alguien me decía, oiga, ¿no será la marca del anticristo? Y les dije, ¿no has leído Apocalipsis 13, cabezón? ¿Qué dice? ¿Que la vacuna será en dónde? ¿Aquí o en la mano derecha? La marca. Y la vacuna fue aquí. Despreocúpate. Esa no es la marca. Porque bíblicamente va a ser aquí o en el entrecejo. Ya vamos a ver más adelante, será un chip o un tatuaje, no sabemos, pero será algo que podrá ser leído o en la mano derecha. Podrá ser también aquí entre los pellejitos, entre los dedos, pero va a ser o aquí o en la mano derecha, así que no fueron las vacunas, para que puedas dormir hoy tranquilo, si es que aceptaste este método, ¿verdad? Ahora, veamos también nosotros que finalmente una de las cosas más engañosas de las vacunas fue su inefectividad a través del tiempo, porque en algunas cuantas semanas te decían la segunda dosis, la tercera dosis, la cuarta dosis. La marca de la bestia será una vez para siempre. Así que ya el hecho que se haya repetido una vacuna confirma también que las vacunas no eran la marca del anticristo. Veamos algunas de las lecciones más importantes del mandato obligatorio de las vacunas y comparémoslo con la Biblia
con el mundo que estamos viviendo. Y hemos podido comprender por qué las vacunas no fueron la marca de la bestia. Sin embargo, la forma como obligaron a ponérselas a todo el mundo nos suena muy familiar a los que hemos estudiado la Biblia y sus profecías. Los métodos, subrayo, métodos que emplearon son un reflejo con los métodos que usará el anticristo y el falso profeta contra la humanidad para poder forzar la marca de la bestia. Veamos en primer lugar el empoderamiento que hubo de los gobiernos. La mayoría de los gobiernos, recuerda, la mayoría de los gobiernos en el mundo entero comenzaron principalmente con la ruina económica. Pues comenzaron a despedir a los empleados que rehusaban vacunarse. Influenciaron a los empresarios y dueños de negocios que lo hicieran de la misma manera. También lo hicieron con todos aquellos empleados que no querían hacerse la prueba cada semana. Además, los empleados tenían que pagar además estas pruebas de por sí bastante caras con sus bajos sueldos que percibían. De la misma manera, los gobiernos de las ciudades también forzaron a la policía, a los bomberos, a los soldados y empleados a vacunarse bajo castigos económicos. Un gran número de médicos con integridad profesional perdieron sus trabajos por rehusarse ser vacunados ni tampoco aplicar las vacunas. Otros trabajadores de hospitales se arriesgaron a trabajar sin vacunarse, pero perdieron su trabajo después. No cabe duda que los gobiernos instituyeron abiertamente reglas anticonstitucionales y de manera exitosa obligaron a los medios de comunicación manejados por los medios grandes o la élite que se encuentra, George Soros, Bill Gates, David Rockefeller, Mark Zuckerberg, la OMS, la ONU, etcétera, agencias no gubernamentales para dictar los protocolos a las naciones, a las casi 200 naciones, y de una forma misteriosa el protocolo lo aceptaron todas las naciones. O sea, el presidente de México, el presidente de Italia, el presidente de España le decían, hoy vamos a vacunarnos, hoy vamos a ponernos. No, venía la orden. ¿De quién venía la orden? ¿Por qué tuvieron que someterse todos los gobiernos a estos protocolos? Porque de otra manera iban a comenzar a tener la presión de la Organización Mundial de la Salud, dirigida por un hombre que se llama Petros, de izquierda, rojillo completamente, ¿verdad?, anticristiano, antibíblico, antifamilia, antimatrimonio. Y vemos ya detrás de todo esto, que no es una coincidencia, fue planeado precisamente para llevar a la humanidad a donde nos llevaron, y vamos a ver los resultados también. Usaron la presión social, las amenazas de limitar carreras profesionales, restricciones para viajar, amenazas de suspender a maestros de escuelas de todo tipo si no se sometían a vacunarse. Yo recuerdo, lo conté alguna vez ya, que mi esposa y yo viajamos muy seguido en una aerolínea. Me reservo su nombre porque si no me van a volver a cesar. Y estábamos en el avión, era en 2021, ya habían pasado un año, ya era la obligación de taparte la boca y no respirar y restringirte la oxigenación para que todos los estreptococos y todas las cochinadas se te fueran otra vez a los pulmones. Todo estaba planeado para debilitar nuestro sistema inmune de una forma criminal. Entonces estábamos ahí mi esposa y yo, y oí la voz en el avión. Les recordamos a todos que van a servirse los alimentos y las bebidas. Puedes quitarte la máscara mientras tomas los cacahuates y las bebidas. Pero no dijeron, porque cuando te quites la máscara, los virus ya no van a estar ahí. Yo dije a mi esposa, es una locura, es un chiste esto. Pues yo me quité la de esa y le dije, tráigame 3 bolsas de cacahuates, le dije a la azafata, y me trae usted 3 jugos de tomate. Y llevaba la azafata una vez, 2 veces y me vio que la tenía abajo. Y yo, me dice, por favor señor, ya, le digo, pues, estoy comiendo mis cacahuates. Ya no me hizo caso. Regresó la 3ª vez y ya no me dijo nada. Me reportó con la aerolínea. Me suspendieron de viajar 3 meses. Aterrizamos a donde íbamos a aterrizar.
fuimos a comprar boletos para el próximo viaje, usted está cesado de esta aerolínea. ¿Pero por qué? Usted mande a la compañía de aviación, pero usted no puede subirse al avión por rebelión y por... Escuchen esto, me acusaron de terrorismo doméstico. A ese grado llegaron las situaciones. Es solamente un botón de muestra. Cuando una vacuna u otro medicamento es forzado en cualquier persona, se convierte en una violación suprema al Código de Nuremberg, que arrebata las libertades individuales que tenemos cada ser humano para escoger qué hacer con respecto a la salud. Es lógico que si existe un riesgo de cualquier medicina, pues tiene que haber la libertad para escoger. Y la mayoría de los gobiernos sobrepasaron, violaron, pasaron encima de estas libertades individuales porque nunca nos contemplaron como seres humanos. Fue el tiempo en que éramos verdaderamente ratas de laboratorio, sin que nos diéramos cuenta. Estos gobiernos nos recuerdan a los faraones y a los césares romanos, al nazismo, que llegan a un totalitarismo completo, donde los ciudadanos estamos cada vez más a expensas de lo que nos digan. Ahora, ¿cómo es posible que si causaban daño, nadie se hacía responsable de ellos? Ni los gobiernos, ni los médicos, ni los hospitales. ¿Cómo es posible que la farmacéutica Moderna haya fabricado una vacuna en menos de 8 meses? Esto fue un chiste. Por supuesto que la Organización Mundial de la Salud propagó anuncios por medio de la comunicación masivos que el gobierno, a través de la FDA, la Administración Federal de Drogas de Estados Unidos, había autorizado, quien era el presidente Joe Biden, lo cual motivó a confianza a la gente a vacunarse. O sea, la autorización sin que nadie se hiciera responsables de los efectos. Aun cuando compras medicinas, tú compras cualquier medicina y dice contraindicaciones, puede producirte mareos, vómitos, alergias, ¿verdad? Sueño, etcétera, etcétera. Para que estés enterado, es una ley que te hagan saber qué contraindicaciones puede haber. Aquí con la vacuna, nada. Oiga, y médico, ¿qué me puede pasar? No, chepo. No hay un documento de la Organización Mundial de la Salud que diga, por el amor de Dios, qué es o qué contiene, hasta que los médicos alemanes, virólogos, infectiólogos, comenzaron a investigar el microscopio. La doctora Brandolina de Chino, de allá de Argentina, el doctor ganó el premio Nobel de Francia, que en Francia, antes de que lo envenenaran, dijo, es que estas vacunas son en contra de la salud, etcétera, etcétera. Esto comenzó a levantar las sospechas en el mundo para que otros lo siguieran investigando cuál era realmente lo que estaba sucediendo. Pero no solamente eso también, sino que también obligaron a taparnos la boca a los niños con máscaras, que para que no se contaminaran, niños menores de 3 años. La misma ciencia, fíjense ustedes, nos enseña, médicos que nos escuchan, que los niños menores de edad tienen el cerebro sin desarrollar, sus neuronas en desarrollo. Y lo más importante para una criatura pequeña es respirar el oxígeno, que es lo que necesitan a esa edad. Porque cuando se les priva de oxígeno, menores de edad comienzan a tener problemas neurológicos gravísimos, que pueden realmente hasta llegar a la locura cuando son jóvenes. Sin embargo, privar a los niños de oxígeno a esa edad fue un acto de lo más despiadado y criminal que la humanidad ha podido hacer. Esto no quiere decir que no sean vacunados los niños. Por favor, entiéndame, las vacunas no son malas para los niños, pero esta no era una vacuna. Cuando me preguntaron en un programa de televisión, oiga, ¿por qué está usted contra las vacunas, etcétera, etcétera? Por eso me suspendieron de Instagram, me suspendieron de Facebook, me suspendieron YouTube, me suspendieron de todo. Si Twitter no lo compra los MUS, Twitter hubiera sido también algo que me hubieran atacado. ¿Por qué está usted en contra de las vacunas? Yo no estoy en contra de las vacunas, estoy en contra de este fraude que no es vacuna, es un experimento genético para manipular a la humanidad. Entonces, entendamos bien lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo. Ahora, podemos recordar que los gobiernos hicieron durante el COVID. ¿Tenemos realmente libertad de religión? Cerraron iglesias, limitaron el número de participantes
en los velorios, en los asilos para ancianos, a los niños los separaron, tan chiquitos que necesitan ser sociables unos con otros. En las escuelas les ponían cubículos, aquí tú, 5 pasos, la distancia no era distancia saludable, era antisaludable. Decirnos que teníamos que mantener la distancia social. Hoy venimos en un avión, 350 personas, y a la salida les digamos que mantengan la distancia social. ¿Es un chiste eso? O sea, se están burlando. En un avión con 350 personas mantener la distancia social al bajarnos del avión. Vemos todas estas cosas, o al llegar a un restaurante. Por favor, tengo esa mesa reservada, por favor, póngase la máscara. Y ahí voy con la máscara. Y al llegar a la mesa, ya se puede quitar la máscara, aquí ya no hay virus. Y los pobres meseros alrededor, ¿verdad? Sufriendo y sudando con esas máscaras, sin darse cuenta todo el circo que estaba desarrollado. Y nosotros como conejillos de indias, nadie pensaba, nadie usaba el sentido común, la lógica más elemental para investigar y darnos cuenta que nos encontrábamos en un experimento que prepararía el camino al anticristo. En penúltimo lugar, ¿qué significa el 666? La Biblia dice que la marca será un número, y es un número de hombre. Dios escoge el lenguaje hebreo y el lenguaje griego únicamente de todos los dialectos y lenguajes que hay en el mundo, porque son los dos únicos lenguajes, el hebreo y el griego, todo el Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, en que cada letra tiene un valor numérico, se llama gematría. Entonces, por ejemplo, en el idioma griego, la B, ¿qué significa? 5, la X, 10, 2X, 20, X, una B y 2X, 20, 30 o 40. Entonces, cada letra se le va dando una asignación numérica a través de la gematría. El número 6 en la Biblia está relacionado con el ser humano, porque fuimos creados en el 6º día. El 7 es el número de la perfección, del bienestar, y el 8 es el número de la eternidad, que le pertenece únicamente a Jesucristo, porque vamos a pasar del 7 al 8 a reinar con Él eternamente. Entonces, el 6 significa la humanidad. El 666 es el ser humano llevado a la deidad, a la Trinidad, porque Dios es trino, Padre, Espíritu y Jesucristo, o Padre y Jesucristo y Espíritu Santo. Entonces, el 666 es una imitación satánica de llevar al hombre a convertirlo en un Dios, o hacernos creer que somos dioses. Ahora lo entendemos perfectamente bien. Vean con qué rapidez nos acercamos a la historia final. El Foro Económico Mundial, búscalo en Google, en Internet, Foro Económico Mundial, era dirigido por Klaus Schwab, un alemán. Ya renunció y tiene a un asistente llamado Noah Harari, que es judío, por cierto. El presidente de este Foro Económico Mundial, que se une en Davos, Suiza, cada año, van presidentes, van médicos, todos son, como decía mi abuelo, lobos de la misma loma. Se juntan todos a programar lo que ya hicieron ahorita, la Agenda 2030 también, y ahí en Davos planean lo que el próximo año vamos a comer, qué va a pasar, a qué naciones tienen que ayudar, a qué naciones hay que meterles más presión. Ahorita hay una presión impresionante contra El Salvador y contra Argentina, que se oponen a la agenda global. Gracias a Dios en Panamá ya también hay otro presidente de derecha. Israel ni se diga, lo odian completamente 22 millones de naciones árabes. Y hay una agenda contra todo político, contra toda nación, contra todo movimiento que se oponga a la Agenda 2030. Y comenzaron con la censura, como repito, con el internet, que no podía, yo ves que había algoritmos que el momento que yo decía vacuna, inmediatamente me suspendían ese mensaje, me lo quitaban de internet. Entonces, esto nos habla claramente de que el ser humano será alejado de la gloria de Dios. Y Klaus Schwab declaró hace un año, escuchen esto, Klaus Schwab, el presidente de la Agenda Mundial, del Foro Económico Mundial, dijo lo siguiente:
Nosotros somos producto de la evolución. Somos amibas que hemos evolucionado y tenemos que entender que si somos realmente seres evolucionados, pues tenemos ahora la tecnología, digo Klaus Schwab, y junto con Noah Harari, y la genética para llevar al ser humano y convertirnos en una super raza. Oye, Klaus, ¿ya se te olvidó lo que dijo Hitler? Que también él anhelaba las mismas marihuanadas que tú estás diciendo ahorita, las mismas tonterías que se acaban de ocurrir. Ya casi 40, 50 años que tú, Klausito, Adolfo Hitler pensó lo mismo. ¿Será coincidencia? Vamos a crear una superraza, la raza aria, la raza blanca con ojos azules, güeros nada más. Y el que no esté de acuerdo, vamos a matarlos a todos. Y ahí por eso juntó a más de 6 millones de judíos a los hornos crematorios. Entonces, la eugenesia es el método que tratan de hacer para cambiar los genes del ser humano, y ya regresamos en el siglo XXI al grado que médicos, genetistas, comentaristas de televisión, políticos te dicen: una mujer no es mujer, un niño no es un niño. Y si este niño en el 6º año de primaria dice a sus amiguitos que se siente niña, que lo respeten, porque entonces es niña, está en un cuerpo equivocado. Venga aquí, por favor, cabeza de no sé qué llamarle. ¿Qué dice? Cerremos la Biblia. ¿Qué dice la biología y qué dice la genética? ¿Qué es una mujer? Porque se está debatiendo qué es una mujer. Imagínense al grado que hemos llegado. ¿Qué es una mujer? Pues, me preguntan, una mujer simplemente es una persona, un ser humano que tiene los genes, los cromosomas y doble X, o sea, 2X. Esa es una mujer. ¿Y quiénes son los hombres? Aquellos que tienen una Y y una X. Si tú tienes el cromosoma en tu sangre XY, eres macho camacho. Y si algo te dice que no eres eso que tu biología y tu genética te dice, tu problema es mental, papacito. No es un problema físico, es un problema mental. ¿Quién crees que te convenció de hacerte creer que no eres lo que Dios te creó? Satanás. Los demonios que te quieren destruir. Y se acaba de corroborar por la Agencia de Psiquiatría de Estados Unidos que el 65% de los transgénero se suicidan. El 65% de las personas que se han operado tratando de cambiar su género se suicidan. Porque una vez que el metabolismo entra a actuar, y aquí tú estás en guerra contra tu metabolismo, contra tu naturaleza, contra tu propia biología, y tu mente me dice, no soy esto, y tu metabolismo y tu biología te dice, no, si eres esto, viene una lucha en la que las personas pierden completamente la brújula, se desesperan y se matan, porque ya llega un momento en que no saben lo que son. ¿Qué fue lo que le pasó a Michael Jackson, nada más que él no se suicidó? Este es el punto al que el mundo ha llegado. Entonces, esta es la razón por la cual el 666 es la mentira del huerto del Edén. Desde el principio de la Biblia, Dios le dice a Eva, no creas lo que Dios te dice, serán dioses. Y toda la historia humana ha sido esa mentira. Hemos vivido el engaño de la historia. Los emperadores, Alejandro el Magno, Aníbal, Napoleón Bonaparte, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi y todos los que te puedo yo nombrar, presidentes, gobernantes, dictadores, ¿por qué han caído? ¿Por qué han acabado locos? ¿Por qué no han podido disfrutar lo que tienen? Porque se han creído dioses. Y nos encontramos en ese mundo que se creen dioses. No esperemos que ningún hombre, ni Donald Trump, ni nadie cambie nada. Solo hasta que venga Jesucristo cambiará las circunstancias del mundo. Mientras tanto, la Biblia dice, el mundo irá de mal en peor. Y esta marca será invisible. No sabemos si puede ser un chip o puede ser un tatuaje implantado. Pero tiene que ser algo visible. Porque no puedes comprar, hacer negocios, vender tu carro sin que tú tengas algo plantado aquí y algo plantado aquí. Y en la biometría ya se usa eso.
Ahorita mi esposo y yo, cada vez que llegamos o vamos a la ciudad de Dallas, llego a la ciudad de Dallas, ya no necesito pasaporte. Ya no se necesita pasaporte. ¿Por qué? Porque pasa por un proceso que se llama Global Entry, entrada global, que se les da a las personas de confianza que nos dieron a mi esposa y a mí hace varios años. O sea, pasajeros de confianza que viajan seguido y que ya están demostrados, ¿verdad?, por la ley, por el FBI, que son personas de confianza, que no somos terroristas. Entonces yo llego ahí a Global Entry y hay una pantalla. Nada más hago así la cara y pum, me dice, pásale. Y voy pasando y está el agente de inmigración y no me dice, Armando, sí, Marta, pásele. No necesitamos poner el pasaporte, no necesitamos poner nada, solamente la retina. Y así pasa la gente y así están los sistemas de tecnología aumentando. ¿Cómo es posible, damas y caballeros, que hace 2000 años, este libro, hace 2000 años, que escribió el Apocalipsis el apóstol Juan, que fue el último apóstol de Jesucristo, haya podido determinar, profetizar, que el mundo acabaría exactamente como estamos nosotros viviéndolo y siendo testigos de lo que está sucediendo, donde ya se está implementando el autototalarismo de los gobiernos, la imposición de cosas sin decirnos ni darnos respuesta. Todo está pavimentando el camino para este gobierno global. Y la Biblia dice, arrepiéntate de tus pecados. Ven a Jesucristo, que fue muerto, crucificado y enterrado y resucitado a los 3 días. Jesús dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vengan a mí, dijo Jesús, vengan a mí todos ustedes que están trabajados, que están cargados, que están hartos, que buscan justicia. Y no la vamos a encontrar en este mundo corrupto en el que estamos viviendo, porque las cosas van a empeorar. Para que las cosas mejoren, tienen que empeorarse. En el Medio Oriente no va a mejorar nada. En Estados Unidos van de mal en peor. Y en cualquier lado que veamos, los gobernantes confundidos con los temas de gobierno. Ya el comunismo se demostró el siglo pasado que fue un fracaso. Mikhail Gorbachev escribe en la perestroika, esto es un fracaso, la ideología del comunismo no funciona y lo están volviendo a desenterrar. ¿Por qué? ¿Por qué regresamos al socialismo? ¿Quién se imaginar que Estados Unidos iba a acabar con este gobierno, administración de Biden, en un gobierno socialista? Nadie se lo hubiera imaginado, pero lo estamos viendo con nuestros ojos. ¿Por qué? Porque el ser humano vive engañado. El pecado engaña. Y solo aquel que tenga la libertad del Señor verdaderamente conocerá la verdad. Y la verdad está aquí en la Biblia. Te hará libre. Y tú podrás entender y discernir ya entre lo oscuro y la luz, entre lo falso y lo verdadero, entre lo dulce y lo amargo, entre el espíritu de error y el espíritu de verdad. Pero eso te lo da Jesucristo cuando tú le permites que Él entre a tu corazón. ¿Por qué tú no le permites en esta tarde, que no es coincidencia que hayas venido a entrar a tu vida? Dale la oportunidad a Jesús. Has probado acá, has probado acá, has probado allá. Prueba con Jesús. Dice, vengan a mí, probadme que soy Dios. Y entonces conocerás la verdad y te darás cuenta cómo tu vida va a ser transformada radical, milagrosa y súbitamente. Les pido a todos que inclinen su cabeza por algunos momentos y vamos a darle la oportunidad a muchos de ustedes de hacer esta oración gloriosa, de oír la palabra verdadera del Evangelio, la cual entrará a tu vida, dará fruto, te llenará de confianza desde el momento en que has creído de verdad la gracia de Dios, para que tengas un espíritu diferente al espíritu del mundo y comprendas que la vida es muy corta y que nos las da Dios para poder reconocer que somos pecadores, que hemos violado sus mandamientos, que no somos dioses, somos seres humanos vulnerables, que tenemos que humillarnos delante del que nos dio la vida, el que nos sostiene cada momento, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dile ahí desde tu lugar, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, sinceramente a Dios: perdóname. Señor, te pido perdón de mis pecados. Reconozco que mi vida no es lo que tú quieres que yo sea.
Sé que estoy en un camino apartado de ti y te pido auxilio en este momento. Ayúdame, Señor Jesucristo. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados y te pido que entres a mi corazón. Entra y dame las fuerzas que no tengo, la inteligencia y el conocimiento y sabiduría que no tengo para vivir con mi familia, para administrar mis negocios, para conocerte y servirte en espíritu y en verdad. Porque creo que a los 3 días te levantaste de la tumba y tú eres el único personaje en la historia que le ofrece a la humanidad la resurrección y la vida, que pronto tendré cuando yo muera, muriendo en paz, al saber que tú eres mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.